Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Cuántos están contentos de estar aquí hoy? El que no esté contento, lo vamos a poner contento. Porque la palabra de Dios siempre alegra. La palabra de Dios satisface, la palabra de Dios llena. Y si tú no estás contento hoy, espero que la palabra de Dios, si la adoración a través de las canciones no te pusieron contento, pues espero que la palabra de Dios sí. El título del mensaje de hoy, para los que toman nota, que quisiera que fueran todos, pero el título del mensaje de hoy es ¿Mi corona o mi vergüenza? Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Mi corona o mi vergüenza? Bueno, en la Biblia nos es revelado muchas cosas que van a pasar en el futuro. Ya que Dios lo conoce todo, pasado, presente y futuro. Y lo conoce de manera instantánea, o sea, para Dios el pasado está frente a Él, el presente está frente a Él y el futuro está frente a Él. Dios lo conoce todo de manera instantánea y total. Y Dios nos ha querido revelar cosas del futuro. En teología, esa materia que abarca las cosas futuras se llama escatología. Escatología. Porque en griego, escatos significa últimas cosas o últimos tiempos, últimas cosas. Entonces es la escatología. Vamos a hablar un poquito de la escatología. Y vamos a hablar de los juicios finales. La mayoría de personas en el mundo siempre hablan, especialmente en el mundo religioso católico, hablan del juicio final, como si hubiera un solo juicio al final de los tiempos, pero en realidad no. Dios nos ha dicho que hay varios juicios que van a suceder y por lo menos hay 5 juicios clarísimos que van a suceder en el futuro. Y vamos a mirar esos 5 juicios. Ahí en la gráfica aparecerán los 5 juicios y los vamos a numerar. Primer juicio se llama el Tribunal de Cristo. El segundo juicio se llama el juicio de la nación de Israel. El tercer juicio se llama el juicio de las naciones. El cuarto juicio se llama el juicio de Satanás y sus ángeles. Y el quinto juicio se llama el juicio del gran trono blanco o juicio final. No voy a explicar todos esos juicios. Algún día sería chévere hacer un estudio de todos esos juicios. De hecho, hay varios cursos de Maús que explican esos juicios. Pero solamente voy a decir algunas cosas que caracterizan esos 5 juicios. El primer juicio, el Tribunal de Cristo, es para los creyentes de la iglesia. Creyentes de la iglesia. Todos los creyentes. Desde el día de Pentecostés hasta cuando la iglesia sea arrebatada, que corresponde a la iglesia, todos esos creyentes estaremos en un juicio que se llama el Tribunal de Cristo y sucederá después del rapto, cuando la iglesia sea llevada por Cristo, sacada de este mundo y antes de la gran tribulación. La iglesia será llevada y entraremos al juicio que se llama el Tribunal de Cristo. El segundo juicio se llama el juicio de Israel, de la nación de Israel que esté viva en el momento en que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Así como hubo muchas profecías que anunciaban la primera venida de Cristo y se cumplió al pie de la letra, estamos esperando que se cumpla al pie de la letra la segunda venida de Cristo. Y después de que el Señor Jesucristo venga, o apenas venga, la nación judía viva, que esté ahí presente, será congregada y Jesucristo hará ese juicio a la nación de Israel. Tercer juicio,
el juicio de las naciones. ¿A quiénes será ese juicio? Todas las naciones en la segunda venida de Cristo, y antes de que Cristo establezca el reino milenial, o sea, un reino por 1000 años en esta tierra, todas las naciones serán congregadas delante de Cristo y serán juzgados. Y ahí es cuando dice que apartará las ovejas de los cabritos, y todos los no creyentes serán destruidos y lanzados al lago de fuego, y todos los creyentes de las naciones vivas entrarán a formar parte de los habitantes del reino milenial. Ese es el tercer juicio. El cuarto juicio es el juicio de Satanás y sus ángeles. Durante el milenio, la palabra de Dios dice que Satanás será apresado y sus ángeles apresados en la cárcel, es decir, en el infierno, porque el infierno es una cárcel temporal. Es una cárcel temporal y serán apresados en el infierno. Y después de que termine el milenio, los 1000 años, Satanás será suelto, hará una gran rebelión y finalmente será apresado nuevamente y juzgado él y sus ángeles y lanzados ya no al infierno, sino al destino eterno de los condenados. ¿Cómo se llama? El lago de fuego. El lago de fuego es diferente al infierno. El infierno está yendo la gente que no ha creído en Cristo como una cárcel temporal mientras los juicios. Y ese es el cuarto juicio, el de Satanás y sus ángeles después del milenio. Y el quinto juicio es el que se llama el gran trono blanco, donde todos los muertos de todas las edades, desde Adán hasta el último hombre, resucitarán con sus cuerpos y vendrán a presentarse en un juicio universal delante de Dios, que se llama el gran trono blanco. Este es un juicio para los incrédulos, ya los creyentes no estaremos en ese juicio. Es un juicio para todos los incrédulos de toda la historia de la raza humana, y será un juicio para condenación, no para salvación. Un juicio para condenación, y ese será después del milenio y en anticipo de lo que se llama la eternidad, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ¿cuántos juicios habla la Biblia? Escatológicos, por lo menos 5 juicios. Ok. Hablemos en la siguiente diapositiva para ubicar a muchos de los que están acá que todavía no saben los eventos bien del futuro. Voy a ubicarlos en los eventos futuros a partir de ahora. Entonces, en el primer cuadro tenemos la época de la iglesia actual. La iglesia empezó el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y formó la iglesia, bautizó a los primeros 120 que estaban allí reunidos y se formó la iglesia hasta el día del arrebatamiento. Entonces ahí está, estamos en la época actual, la época de la iglesia. ¿Qué es lo que va a pasar ahora sí enseguida? El rapto de la iglesia. Jesucristo viene a las nubes, no a la tierra, sino a las nubes, en una venida secreta, nadie lo verá, a las nubes, y la iglesia será arrebatada, todos subiremos, solo los creyentes, tanto los muertos recibirán un cuerpo nuevo, como los que estemos vivos seremos transformados inmediatamente, este cuerpo físico de muerte a un cuerpo físico, pero eterno y sin corrupción, y seremos arrebatados a las nubes. Después de la después del rapto, entonces viene este otro evento que se llama la tribulación, que durará, según la profecía de Daniel, 7 años. 7 años durará este periodo de tribulación, donde se manifiesta el anticristo, donde se manifiesta el falso profeta, donde se sellarán los hombres con el 666, que no es necesariamente un número, sino un código para controlar a la humanidad. La tribulación, y al final de la tribulación, entonces vendrá Cristo. Cuando los 7 años terminan, aparecerá Cristo, ahora sí visiblemente, dice la palabra, en un caballo y con ejércitos de ángeles que lo siguen,
en caballos, y dice, todo ojo le verá, toda la tierra verá la venida de Cristo. Y entonces, en su segunda venida, y será el inicio del milenio. Entonces Cristo viene para hacer juicios, juzgar y enseguida entrar al milenio. Y en esta tierra experimentará un cambio en su estructura, un cambio superficial, donde dice la palabra que en el milenio incluso un niño jugará con una serpiente y una ovejita jugará con un león. Y todo se cambiará, todo el planeta se cambiará y vendrá Cristo para reinar por 1000 años, el milenio. Y apenas termine el milenio, entonces ahora sí viene el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, la resurrección de todos los hombres incrédulos que hubo desde Adán hasta el último hombre que existió. Viene el gran trono, el juicio del gran trono blanco, y serán lanzados todos los hombres. El mar entregará sus cuerpos, el infierno entregará sus cuerpos, la tierra y las fosas entregarán sus cuerpos y resucitarán, y serán lanzados al lago de fuego, vivos todos, obviamente, en cuerpo, al lago de fuego para vivir eternamente en el lago de fuego. Y enseguida vienen cielos nuevos y tierra nueva. La tierra será bautizada en fuego, dice la palabra de Dios. Los cielos como los conocemos, contaminados y todos, serán absolutamente limpiados, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva para habitación de todos los seres humanos, que enseguida habitarán esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Bueno, ese ha sido un panorama muy rápido, ¿verdad? Y vale la pena estudiar cada uno de esos eventos. Ahora, fíjense que ahí en la segundo y tercer cuadro están ahora la ubicación de los juicios. Entonces, después del rapto, ¿cuál juicio habrá? El tribunal de Cristo en el cielo con la iglesia. En la tribulación se verán, yo escribí ahí los resultados. En la segunda venida de Cristo viene el segundo juicio, que Israel será reunida para sacar los incrédulos y los creyentes. Los incrédulos judíos serán condenados, y también las naciones, 2 juicios, pero por aparte Israel y por aparte las naciones, para entrar al milenio. Terminado el milenio será el juicio de Satanás y sus ángeles, y al final el gran trono blanco. ¿Estamos todos ahí? Bien, eso es como Bien, hoy hablaremos del primero de estos juicios, el que nos corresponde a nosotros, la iglesia. ¿Cómo se llama? El tribunal de Cristo. Hablaremos de ese juicio. El próximo domingo hablaremos del juicio final, del gran trono blanco. Entonces, hoy domingo, primer domingo de julio y el segundo domingo de julio, estaremos hablando de estos 2 juicios. Hoy el tribunal de Cristo, y el siguiente hablaremos del gran trono blanco. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 10. Y entonces vamos a hablar de ese primer juicio que va a haber, el tribunal de Cristo. 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. Dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, es decir, Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada.
y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa, coronas, recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bien, pensemos un momentico en este pasaje. Este pasaje me habla de un día cuando nuestras obras serán probadas. Y aquí hay que aclarar varias cosas. Primero, está asemejando la vida nuestra a una edificación, donde el cimiento de la edificación mía, ¿quién es? Jesucristo. Es decir, que está hablando de personas que ya tienen a Jesucristo en sus vidas, está hablando de los creyentes. Este no es una descripción del mundo, es una descripción de los creyentes. Si aquí esta mañana hay alguien que no es creyente, no está hablando de ti, a ti te esperaría el juicio final, el gran trono blanco. Pero si tú eres un creyente, después de que la iglesia sea arrebatada, la primera cosa que pasará en el cielo es que vamos a estar, ¿dónde? En un juicio. Vamos a estar en el tribunal de Cristo. ¿Quién será el juez? Cristo. Cristo será el juez. Y toda la iglesia estará reunida delante del juez. Eso es lo primero. Lo segundo que vemos acá, nuestra vida comparada con una edificación donde el fundamento es Cristo, significa eso, que somos personas que ya tenemos a Cristo en el corazón, que hemos recibido a Cristo. Pero dice que cada uno que hace, edifica. Quiere decir que está hablando de ¿qué? De la vida nuestra, como cristiano. Tú como cristiano estás edificando. Quieras o no, por lo que estás haciendo, estás edificando. Solo que hay diferentes clases de cosas que se edifican. ¿Y cuál es la lista? Algunos están edificando ¿qué? Oro. Otros están edificando plata. Otros piedras preciosas. Otros madera. Otros heno. ¿Y otros qué? Hojarasca. Y claro, la diferencia entre los materiales que se mencionan ahí está lógica, ¿no? Hay como dos grupos de materiales. ¿Cuáles son? Las piedras preciosas, metales. ¿Y otro qué es qué? Madera, heno, hojarasca. Entonces dice allí que cada uno de nosotros está en este momento edificando. Tu vida, tú estás edificando en tu vida eso. No sé qué estás edificando ahorita. Si estás edificando hojarasca con lo que estás haciendo, o estás edificando piedras preciosas en tu vida. De eso se trata la vida cristiana, de una edificación. Cada uno está edificando sobre Cristo. Ahora, ¿de qué se trata este juicio del tribunal de Cristo? ¿Qué se va a probar? Mi vida, las obras, mi conducta y lo que he hecho, todo lo que he hecho. Y dice allí que cómo va a ser probada por el fuego. Y obviamente es una alegoría, no quiere decir que vamos a ser todos chamuscados allá y que el fuego, no, es una alegoría porque está hablando de piedras preciosas y madera en hojarasca como símbolo de obras que hacemos nosotros. Cuando pasamos esas cosas por el fuego, ¿cuáles salen bien y cuáles salen mal? Pues ahí está lógico, ¿verdad? ¿Cuál es el que se quema más rápido ahí? La hojarasca. Algunas de las obras nuestras en nuestra vida, en ese tribunal de Cristo, serán calculadas en cero. No sirven para nada. Otras, la madera. ¿Cuánto se demora la madera en el fuego? La consume. Un poquito más, pero también se consume. El heno, rapidito, ¿verdad? Pero hay otras obras, oro, plata, piedras preciosas, ¿qué hace el fuego? Pasan, ¿verdad? Esas no se queman. El fuego las probará. Y está hablando de lo que pasará en el tribunal de Cristo.
La pregunta entonces es qué estoy edificando y cómo me va a ir en ese juicio. Todo depende de lo que esté haciendo yo aquí, de lo que esté. Jesús habló en Mateo capítulo 6, versículo 19, nos hizo una exhortación. En Mateo 6, 19 dice, en el título aquí dice tesoros en el cielo. Mateo 6, 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Qué le ha pasado a mucha gente que ha gastado su vida haciendo dinero? Y invierten su vida y edifican y edifican y edifican su vida en el dinero. ¿Y qué les ha pasado? El ladrón ha venido, se ha robado. Una crisis financiera, se cayó todo, se quedó sin valor. Jesús dice, no hagan que su vida tenga como propósito hacer tesoros en el cielo. Tesoros en la tierra. Esto no significa que el cristiano está llamado a ser pobre, no malinterpretemos eso, ni significa que el cristiano no debe ahorrar para el futuro. No significa eso. Hay muchas otras instrucciones en la Biblia que nos enseñan a la administración del dinero, de cómo debemos ser responsables con el dinero. Habla la Biblia de disfrutar lo que Dios nos ha dado hoy, comer, pasear y disfrutar las cosas que Dios nos ha dado hoy. También nos habla de invertir y atesorar para nuestros hijos, para dejarles algo. También la Biblia nos habla de eso. Y también nos habla de invertir en la obra de Dios. De todas esas cosas nos habla la palabra de Dios. Pero aquí el punto es, no hagan que su vida se convierta en solo edificar en esta tierra. No se hagan tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿dónde está tu corazón hoy? ¿En hacer dinero acá? ¿En comprarse un carro nuevo? ¿En tratar de comprar otra casa? ¿En tratar de solo tu pensamiento es dinero y posesiones? Si así es, entonces tu corazón está ahí. Y cuando llegue el tribunal de Cristo, ¿qué va a pasar con todo eso? No solamente nada nos podemos llevar de acá de esta tierra. Cuando muramos, cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando Él venga por la iglesia, no solamente no nos podemos llevar nada, sino que todo ese esfuerzo, cuando estemos allá, ¿qué va a significar? Nada, cero, madera, heno, hojarasca. Eso es lo que es el mensaje de hoy, que pensemos cómo estamos viviendo nuestra vida y qué estamos haciendo como propósito de nuestra vida, Hay una parábola que Jesús dijo, la parábola más cortica que Jesús dio en Mateo capítulo 13, versículo 44. 13:44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Qué interesante esta parábola. Es la parábola más pequeñita que Jesús dijo. La parábola es la parábola del tesoro escondido. Hay un tesoro escondido en un campo. La persona sabe, ahí hay un tesoro escondido. ¿Qué hace? Todo lo que tiene lo vende, ¿para qué? Para comprar ese campo. Porque al comprar ese campo, está el tesoro. Cuando me acuerdo de esa parábola, me acuerdo de una serie de televisión, no sé si ustedes se acuerdan, los Beverly Ricos, se llamaba, ¿cierto? Beverly Ricos. Eran unos campesinos en Estados Unidos, en Texas, que tenían su campo ahí, su tierra. Y un día estaban perforando para hacer un aljibe de agua. ¿Y qué encontraron? En lugar de agua, ¿encontraron qué? Petróleo, y se volvieron ricos. Y entonces
ellos empezaron a comprar carros y los mandaron poner de oro y un montón de extravagancia. Y toda la serie era cómo vivían los Beverly ricos. Y cómo fue que encontraron un pozo de petróleo y se hicieron obviamente muy ricos. La parábola es eso. La parábola es, ¿dónde está el tesoro más importante? ¿Dónde está el tesoro mayor? ¿Dónde está? ¿En esta tierra o en el cielo? En el cielo. Entonces, ¿cuál es el consejo de la parábola? Vende todo lo que tienes acá. ¿Para qué? Comprar ese tesoro. O sea, todo lo que tengas acá, inviértelo de tal forma que se convierta en el tesoro en los cielos, el más importante tesoro en los cielos. Esa es la parábola que dijo Jesús. Y también me hace acordar de Pablo, del apóstol Pablo, en Filipenses 3:8. Cuando él dijo, ahí en Filipenses él dice, miren, hermanos de Filipos, les escribió, yo era esto, y tenía esto, un montón de títulos, un montón de posición, de cosas, pero él dice en Filipenses 3:8, lo voy a leer acá, Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando nos morimos todo eso no tiene significado, pero peor, al llegar al tribunal de Cristo, cada creyente lo que hizo tampoco tiene significado, sino aquello en que invirtió realmente su tiempo, sus recursos y su vida como propósito de vida. Y obviamente esta sociedad nos empuja, una sociedad de consumo nos empuja a meter todos los esfuerzos para comprar esto nuevo, para comprar esto aquello, para comprar esto, comprar. La sociedad de consumo nos impulsa a comprar y nos da una idea de qué es la vida ideal. Y la gente va detrás de esa vida ideal, cuando finalmente todo eso es ¿qué? Basura, heno, madera, hojarasca. Lo realmente importante es lo que podamos hacer para hacer tesoros en los cielos, para invertir en los... Y Pablo lo tenía claro, dijo, no, ya no más, qué estupidez seguir viviendo mi vida para invertirle en todas esas cosas. No, ahora todo eso lo considero basura y ahora voy a invertir mi vida a servirle a Cristo y a vivir para Cristo. Eso lo tenía el apóstol Pablo muy claro. Y Jesús habló de otra parábola, la parábola de los talentos. ¿Recuerdan esa parábola? Un amo se va lejos y llama a sus siervos. A uno le da 3 talentos de oro, 3 talentos de oro, a otro, a uno 5, a otro 3, a otro 1. Y les dijo, ahí les dejo ese dinero, era mucha plata, cada uno administrelo, cada uno gane, viva con él, y yo después vengo para que me entreguen cuentas. Y el amo vino y pidió al que tenía 5, le dijo, aquí tienes, amo, produje otros 5, aquí están. El de 3, aquí está, amo, me diste 3, aquí tenga, otros 3. Y el que tenía 1, dijo, amo, aquí está su talento, lo guardé bien para que no se me perdiera. ¿Qué le dijo el Señor al de los 5 talentos? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Uy, qué lindas palabras. En el tribunal de Cristo se van a escuchar esas palabras. De algunos que recibieron 5 talentos y allá en el tribunal de Cristo van a decir, Señor, 5 talentos me diste. Esos talentos representan tiempo, propiedades, talentos, dones espirituales, oportunidades de servicio al Señor. Eso es lo que representan esos talentos. Señor, todo eso lo usé y produje el doble. Aquí están, otros 5. Vino el de 3. ¿Y qué dijo? Aquí hay otros 3. ¿Cuál ganó más? ¿El de 5 o el de 3? Iguales porque fue 100%. O sea, fue administración full. ¿Qué le dijo al de los 3 talentos?
Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea que iban a haber unos resultados. Y vino el de un talento. Y como si como gran cosa, vino todo henchido y dijo: aquí está tu talento, fui capaz de no perderlo. Aquí está, te lo devuelvo. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente, porque no fuiste capaz ni siquiera de entregarle este talento al banco, y por lo menos tú no hubieras hecho nada, pero el banco te hubiera dado intereses y me hubieras traído mi talento con los intereses de todos estos años perdidos, por lo menos intereses en el banco. Hubiera sido un poquito sabio y hubiera mínimo, no hubiera hecho nada porque no hubiera trabajado el talento, ¿no? Había sido un vago, pero por lo menos me trae los intereses. ¿Y qué le dijo? Y las palabras que le dijo son, en mi concepto, son duras. No me acuerdo bien, las voy a leer. Mateo 25. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Claro, es lógico. Al que administra bien, se le da más. Esto es lógico. Puro principio administrativo sencillo. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado, porque es un sinvergüenza y no hace nada. Y estas son las palabras: al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola es fuerte y nos habla de desperdiciar la vida y finalmente perderlo absolutamente todo, perderlo todo. Jesús también dijo acerca del hombre que se dedicó a guardar y a guardar y a guardar y a atesorar. Y un día dijo: bueno, alma, ya tienes guardado para muchos años. Ahora bebe, goza, come, diviértete. Y le dijo el Señor, le contestó al Señor: necio, todo lo que tienes guardado, ¿para quién será? Esta noche vienen por tu alma. ¿De qué vale la pena dedicarse a hacer tesoros en la tierra cuando lo verdaderamente importante es lo eterno? Otra cosa que es importante aquí en 1 Corintios de notar, volvamos aquí a 1 Corintios 3, es el versículo 15, que dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. La pregunta es: ¿qué perderá? Y hoy en día hay muchísimas iglesias que están enseñando que ¿qué es lo que se pierde? La salvación. Y enseñan que si la persona no vivió una vida correcta, no invirtió y no estuvo fiel dando sus diezmos y viniendo a la iglesia y siendo parte de un ministerio, y hacen mucho énfasis más en el dinero y en el ministerio, como si esas fueran las obras más importantes. Y son importantes, pero en realidad esa no es toda la vida del cristiano. Están las responsabilidades familiares, con la esposa, con los hijos, están las responsabilidades laborales, de ser un excelente, el cristiano debe ser un excelente empleado, están las responsabilidades sociales, el cristiano debe ser un excelente ciudadano, etcétera. Y obviamente un excelente miembro de una iglesia local donde se compromete. La iglesia local no lo es todo, no es la única forma en que Dios me va a juzgar. ¿Se acuerdan que hablamos de 5 talentos y cada uno recibió áreas, ha recibido áreas por las cuales va a dar cuenta? Pero entonces acá dice: si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. ¿Qué se perdió? La obra. O sea, lo que hizo se perdió, no la salvación. Y enseguida dice: si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces la aclaración importante es esta: en el tribunal de Cristo, ¿qué se está juzgando? ¿La salvación? ¿Si será salvo o será condenado? No, en ese tribunal, en ese juicio que será en el cielo y será la iglesia,
no se está juzgando la salvación, se está juzgando ¿qué? La vida del cristiano, como cristiano, la vida, todo lo que hizo, todas sus obras, sus acciones, todo será juzgado allá en el, pero será salvo, está salvo. ¿Qué es lo que pasa? Que el que sufre pérdida, ¿cómo queda? En el cielo. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Con cuánto queda? Con 0. Y otros, los que tienen ganancia, ¿con cuánto quedan? Entonces ahí viene la parábola de los talentos. Algunos van a quedar con 10 talentos. Otros van a quedar con 6 talentos. Y algunos van a quedar con 0 talentos. Nada. Entonces sí habrá en el cielo diferencias entre los cristianos. Sí habrá diferencias. Todos salvos, pero voy a decirlo de pronto no lo más adecuado, pero habrá estratos. Estratos espirituales. Estrato 0, los que no tienen nada. Estrato 1, los que ganaron 1. Estrato 2, los que ganaron 2. Estrato 10, estrato 11. No sé, lo estoy diciendo en una forma en que solamente no puedo entenderlo sino de esa forma. Pero estratos espirituales, goces diferentes, tesoros diferentes, formas diferentes y para toda la eternidad. Lo que tenemos acá es absolutamente temporal. Lo que tendremos allá es absolutamente para todo la eternidad. Entonces fíjense, no está hablando de la salvación y esto es muy importante de entenderlo. No está hablando de la salvación, está hablando de un juicio de las obras del creyente. Hay una diferencia muy grande entre las obras del creyente y las obras del no creyente. Las obras del creyente pueden llegar a ser tesoros en el cielo. Las obras del inconverso jamás podrán ser tesoros en el cielo. ¿Me estoy explicando eso? Las obras del cristiano son tesoros, son cosas que son importantes. Las obras buenas del inconverso no son nada, son basura, no tienen el fundamento de Cristo. Puede ser que haya un inconverso que hace obras mejores que las tuyas como cristiano. Puede ser. De hecho, creo que sí lo hay. Hay gente que se porta mejor que un cristiano y no son creyentes. Incluso ateos, gente que dice que Dios no existe. Ayuda a gente, hace obras sociales, va por acá, por allá. Pero esas obras, ¿cuánto valor tienen? Increíble, tienen 0 valor. ¿Por qué? Porque no tienen como fundamento Cristo. Y las obras de los cristianos, todas las obras de los cristianos tienen valor. Hechas en Cristo. Obviamente, mucho de lo que hacemos es pura madera, heno y hojarasca. La palabra de Dios dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Salvación por obras, jamás. No es posible. No es posible. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No es posible ser salvo por las obras nuestras. Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado o salvo por las obras de la ley. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Eso debe ser absolutamente claro. Por eso, entendiendo esto, entendemos esto que dice en Mateo capítulo 7, que Jesús dijo, muy fuerte, esto me parece tremendamente fuerte. En Mateo capítulo 7, versículo 22. Dice, bueno, es del 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está el énfasis? Aquí en este versículo. Vuelvo y lo leo. ¿Dónde está el énfasis? No todo el que me dice
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está el énfasis? En hacer, en el obrar, no en el hablar. Yo puedo hablar muy bonito, puedo hablar como cristiano, puedo bendecir la gente, puedo hacer hablar y hablar, pero las obras, según la voluntad de Dios, eso es otra cosa. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¡Wow! Esta gente que está acá diciendo: Señor, ¿qué lograron hacer? ¿Qué hacían? Profetizaban en iglesias. Y hoy en día hay un movimiento de profecía muy fuerte. De hecho, digo herética y falsa. Herética y falsa. El movimiento de profecía de la iglesia cristiana hoy en día. Herética y falsa. Y hay muchos profetizando en el nombre de Cristo. ¿Qué más hacían? Echaban fuera demonios. Hay un movimiento muy grande de liberación en las iglesias, sesiones de liberación. Se ofrecen en las iglesias sesiones de liberación. Y se enseña que una gripa es el demonio de la gripa, el espíritu de la gripa. Que mal genio es el espíritu del mal genio. Herejías, falsedades, no es así. Y entonces esas personas hacen liberaciones, liberan a todo el mundo, liberan y liberan. Lo liberan de la enfermedad, lo liberan. No es bíblico tales cosas, no está en la palabra de Dios. Es esa manera en que lo están haciendo. Pero dice acá que hay gente que profetizó en el nombre de Cristo y hay gente que hizo liberaciones en el nombre de Cristo. Es más, dice no solamente eso, sino que hicieron milagros en el nombre de Cristo. Milagros falsos. Milagros, me atrevo a decir, por el poder del demonio. En el nombre de Cristo. Y aquel día, ¿qué pasará? Que el Señor, ¿qué les va a decir? Y ahí dice, cuando ellos dicen: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera, hicimos liberaciones, en tu nombre hicimos milagros, entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso digo que eso es herético y engañoso, porque eso es maldad. Tiene como origen Satanás, aunque usen el nombre de Cristo. Porque no es conforme a la voluntad de Dios, no es conforme a la palabra, sino conforme a los hombres. Pasemos ahora a 2 Corintios, capítulo 5, y ya estamos casi terminando, hermanos. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. 2 Corintios 9 y 10. Dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Versículo 9 dice que el propósito de la vida del cristiano, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? Agradar a Dios. ¿Qué significa eso? Vivir mi vida conforme Dios me lo manda en su palabra. Eso suena como a esclavitud, porque yo, ¿por qué voy a vivir la vida tratando de agradar a Dios y haciendo lo que Dios me dice, como si yo no tuviera mi propia identidad? Bueno, el problema es este. El problema es que lo que Dios me dice es lo perfecto y lo que yo digo es lo imperfecto. Lo que yo digo no tiene mucho sentido. Es mi propia manera corrompida y equivocada, orgullosa y blasfema de pensar cómo es la vida por mí mismo. Pero pensar en vivir la vida conforme Dios me dice, ese es el estilo de vida que realmente Dios quiere. ¿Cuál debería ser entonces la actitud del cristiano en la vida? Tratar de hacer su vida conforme a lo que Dios dice. Y mire, la vida cristiana es tan sencilla como esto. Saco mi Biblia, leo y hago lo que ahí dice. Simple.
Simple. Ahí dice esto, lo hago. Dice que no haga esto, no lo hago. Dice que haga esto, lo hago. Así de simple es. Lee tu Biblia y haz lo que tu Biblia dice. Y ya. Eso es buscar ser agradable a Dios. Y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Esa palabra comparecer es lo mismo que una notificación judicial. O sea, todos estamos... ¿Quién se va a escapar del tribunal de Cristo? Levante la mano. ¿Están ya todos notificados? ¿Ya recibieron? Si alguien no está notificado, hoy lo estoy notificando. Tienes una cita. Tienes una cita en un juicio. Claro, ¿qué nos pasa cuando nos citan a un juzgado acá? ¿Cómo nos sentimos? Si no hicimos nada, pues tranquilos. Pero si nos están citando por algo que tenemos que dar cuenta. Bueno, hermanos, ya tenemos una cita. Ya estamos notificados. En el cielo habrá una cita para el tribunal de Cristo para ver los resultados de cómo Dios quiere que yo viva mi vida. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19 y 20. Hay una expresión muy linda de parte del apóstol Pablo que me encanta. La estuve estudiando, la estuve meditando y me bendijo mucho, me encantó. En Primera Tesalonicenses capítulo 2, ¿qué dije? Versículo 19 y 20. Dice así. Dice el apóstol Pablo, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y esto me hizo pensar en que ¿cuál es la mayor inversión que yo debo hacer? ¿Cuál es la mayor inversión que yo debo hacer en esta tierra? En las personas. Pablo dijo, ustedes, a los cuales yo evangelicé, a los cuales yo les di la palabra, ustedes son mi corona y mi gozo y mi gloria. Eso sí es hacer tesoros en el cielo. En la medida que tú estés haciendo discípulos, estás atesorando para el cielo. Y si para ser un discípulo tengo que gastar dinero para ir hasta allá y a buscarlo, invitarlo a almorzar, lo que sea que haya que hacer, y tengo que invertir tiempo, todo ese conjunto de dinero, de tiempo y de llevarle la palabra de Dios a alguien, eso es hacer tesoros en el cielo. Y vi y noté aquí que ese es uno de los mayores tesoros, hacer discípulos. Y me quedé pensando también en que, digamos, en la familia, un padre, ¿cuál debe ser su primera responsabilidad de hacer discípulos? Su esposa y sus hijos. Esa es la responsabilidad prioritaria de un hombre que está casado, que tiene esposa y tiene hijos, es hacer discípulos de Cristo a su esposa y a sus hijos. Una esposa, si la esposa es creyente y el esposo no es creyente, su primera responsabilidad es ¿qué? Hacerlo discípulo a él y a sus hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis familiares, a mis amigos. Eso es lo importante. Pablo dice, ¿en qué me voy a gozar? Dice, delante de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ustedes serán mi gloria y mi gozo. Me pareció tan lindo esa expresión y pensar en eso. Y por último, la Biblia habla de coronas, porque se van a entregar coronas. Entonces ahí en el siguiente cuadro, en el 5, van a aparecer las coronas. Las coronas. La Biblia habla de 3 clases de coronas. Eso es como en una graduación, ¿sí? En una graduación vienen todos los alumnos. Bueno, aquí está la clase de biología. Todos los que estudiaron biología en esta universidad se van a graduar, todos los estudiantes. Y ahí en la graduación, ¿qué es lo que se hace? Se entrega el título a todos, ¿verdad? Que se graduaron todos.
Pero hay unos ahí que van a ser distinguidos, ¿cierto? Entonces, mención de honor a 3 estudiantes porque se hicieron esto, y van a dar menciones de honor. Y la universidad le va a dar una beca total al estudiante por esto y por aquello y por aquello. O sea, ¿se va a hacer qué? Premiaciones, aunque todos se están graduando. Es lo mismo en el cielo. Todos nos estamos graduando en el cielo, salvos, pero van a haber algunos con menciones especiales, y eso es lo que la Biblia llama coronas. En 2 Timoteo 4, 7 y 8 se habla de la corona de justicia que Dios ha prometido a todos los que lo aman, a los que perseveran y aman la venida de Cristo. Corona de justicia. También se habla de corona de vida. En Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la tentación le será entregada la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la... Entonces hay unas coronas especiales para creyentes que se esfuerzan, creyentes que son fieles, que han trabajado fuertemente. Y hay una tercera clase de corona que habla la Biblia, coronas de gloria. En 1 de Pedro 5:4 dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, los pastores, recibiréis la corona de gloria. Es una corona especialmente para aquellos que pastorean la iglesia de Dios, pastores consagrados. En los Juegos Olímpicos, ¿de dónde vienen los Juegos Olímpicos? De Grecia. Hacían los juegos, los atletas se coronaban ¿dónde? En el Olimpo, por eso se llaman olímpicos. En el Olimpo, en el estadio Olimpo, se reunía toda la gente, el rey y todos los grandes personajes, y allí se coronaban los grandes atletas, los que habían corrido las grandes maratones, los que habían lanzado jabalina, los que habían pasado con la espada, etcétera, las diferentes modalidades de los Juegos Olímpicos, y allí se coronaban. ¿Con qué se coronaban? Con una corona de laurel, una corona de laurel verde. ¿Cuánto dura esa corona? A los 8 días ya está seca. Pero nosotros ganaremos una corona ¿qué? Incorruptible, que servirá para siempre. Y me encanta cuando en Apocalipsis 4:10 dice que todos los 24 ancianos, que en Apocalipsis los 24 ancianos simbolizan a los creyentes, a toda la iglesia y los creyentes, los 24 ancianos agarran sus coronas, ¿y qué hacen con sus coronas? Las colocan delante de Cristo a su trono, se las ofrecen.